Bueno, muy buenos días. Queremos agradecerles una vez más su presencia, agradecerle a todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales desde Arica hasta Magallanes. Ha sido un fin de semana para muchas familias de recreación, también para algunos de tristeza por haber perdido algún familiar, pero nos quedamos con lo que es la celebración de las fiestas patrias y haber podido algunos participar en los distintos Te Deums que se realizaron a lo largo de todo Chile para pedir por Chile. También en los desfiles cívicos militares que se realizaron en las distintas comunas donde los aquí presentes diputados y candidatos pudieron participar. Y en lo personal, haber sido invitado a la parada militar y haberme sentido orgulloso de lo que es ver nuestras Fuerzas Armadas y de orden y cómo están todos comprometidos con la patria. Y hoy día retomamos lo que fueron algunos de los puntos de prensa anteriores a estos días de celebración de las fiestas patrias, haciendo hincapié en ciertos puntos concretos y en ciertos planes que creemos que no pueden quedar en el olvido y que hay que ir reposicionando, sobre todo en las últimas semanas de campaña, porque son temas relevantes y que siguen afectando a la ciudadanía. Y hemos planteado en este mes de la patria que los chilenos deben estar primero. Y esto es un principio que ha guiado nuestro actuar durante todo este periodo y es un compromiso que asumimos fuertemente de aquí en adelante y sobre todo si llegamos a ganar la presidencia y la mayoría parlamentaria. Y vuelvo a insistir lo relevante que es unir esos dos conceptos, la presidencia y la mayoría parlamentaria. La presidencia en manos de alguien de oposición al actual gobierno y la mayoría parlamentaria para poder sacar algunas reformas legales, algunas que están hoy día instaladas en el debate parlamentario y que no avanzan y otras que vamos a presentar en los primeros días de un posible gobierno. Hemos vivido años de improvisación, años de debilidad y años de políticas fracasadas, políticas incluso copiadas de otros países que no han tenido éxito y que han perjudicado la vida de nuestros compatriotas. El tema de las puertas abiertas, de las fronteras abiertas, ha sido claramente una irresponsabilidad que ha sido levantada no solamente por este gobierno, sino por otros gobiernos, influido quizás por políticas externas de personas que, viendo una buena manera de acoger personas que son víctimas en sus países de violación de los derechos humanos, dicen, bueno, ¿dónde tienen refugio estas personas? Olvidando que el principal problema está en el país de origen y no en las personas que se ven obligadas a migrar. Parte de esto es lo que pudimos conversar con Giorgia Meloni en el encuentro que tuvimos con ella a principios de semana, donde ella claramente dice, nosotros estamos respondiendo hoy día por malas políticas de países que están no solamente en la frontera con Italia, en el borde de África, sino que de países mucho más allá. Por lo tanto, no solamente tenemos que resguardar nuestras fronteras, ayudar a resguardar las fronteras de nuestros vecinos, sino que ver en los países de origen el por qué se producen estas migraciones masivas. Y claramente esta irresponsabilidad ha llevado a que los servicios públicos en nuestro país estén colapsados. Ustedes bien lo saben, lo que ocurre en temas de educación, en temas de salud, también en temas de seguridad, lo que ha sucedido en muchos barrios, donde la cultura nacional se ha visto sobrepasada por el incremento de personas que vienen de otros países que tienen otro tipo de culturas y claramente la ciudadanía se ha visto postergada en sus legítimos derechos, como por ejemplo el tema de la vivienda, de la habitación. También hemos visto situaciones de abusos que se dan porque la autoridad no toma las medidas adecuadas y solo se limita a improvisar. Y aquí es donde uno tiene que tener una primera mirada y una política muy clara. El que entra por la ventana jamás va a ser premiado con algún beneficio en nuestra nación.
Y esta es una señal que hay que dar hoy día, porque a diferencia de las señales que dio el actual presidente mientras era candidato, o las señales que dan algunos de los candidatos que hoy día se presentan a la elección presidencial, o algunos parlamentarios o ex parlamentarios que hoy día están en organismos internacionales, generan lo que se denomina el efecto llamada. Es decir, vengan a Chile porque aquí los vamos a acoger, aquí vamos a brindarles educación, salud, vivienda, eventualmente beneficios para su futura jubilación, y eso tiene que terminar. La señal tiene que ser hoy día muy clara, que nadie que entre por la ventana va a poder regularizar jamás su situación. Por lo tanto, a todas aquellas personas que creen que en Chile van a encontrar solución a sus problemas, les decimos que eso no va a ser posible. Y en esa línea vamos a ir en un momento más explicando lo que son las 5 medidas que proponemos, pero lo principal es decir que la inmigración ilegal se va a convertir en un delito. Ya no va a ser una simple falta, ya no va a ser esta situación que vemos hoy día de autodenuncia, de que alguien cruza la frontera, va a la unidad policial más cercana y dicen yo ingresé ilegalmente, por lo tanto deme el documento para yo bajar a la ciudad que corresponda y después concurrir a la citación, si es que llega la citación para presentarme ante las autoridades correspondientes. Esto va a ser un delito y a aquellos que no solamente ingresen ilegalmente y que sean de acuerdo a la nueva legislación que vamos a solicitar. Parte de ella ya está presentada, hablábamos con la diputada Joana Pérez que se han hecho ingresos y del diputado Arroyo en temas de migración. Esto va a ser reforzado y va a ser bastante directo y simple. Y ese desafío lo van a tener los parlamentarios electos a partir de noviembre y que cumplan su periodo desde marzo, de definir si están con los chilenos o con los inmigrantes ilegales. Y aquel que además de ingresar ilegalmente cometa un delito, eso no va a tener ningún beneficio. Y aquí también hacer una distinción clara con la candidata Janet Jara, quien ha señalado que como hoy día nuestras cárceles están colapsadas, una manera de rebajar la tensión que existe dentro de las cárceles es tomar a las personas que han infringido la ley, por ejemplo, la ley 20.000 de drogas, y expulsarlos. Y eso da un margen de entre 3.000 y 6.000 personas. Nosotros lo calculamos en cerca de 5.000 personas que se podrían ser beneficiadas con esa política pública que plantea Janet Jara, que es decir, usted entró como burrero, o usted entró droga, usted no cometió un delito mayor, no asesinó a nadie, pero trajo droga a Chile, que sí causa un daño enorme a nuestra juventud. Nosotros, bueno, lo vamos a expulsar y, según ella, podrá cumplir la condena en el extranjero. Eso con nosotros no va a ocurrir. Cualquier persona que cometa un delito en Chile lo va a pagar con cárcel en Chile. La pena completa, sin ningún privilegio y sin ningún beneficio y en un recinto penal exclusivo para extranjeros. No vamos a permitir ni siquiera que esos extranjeros que cometieron un delito en Chile perturben la convivencia interna con reclusos chilenos o delincuentes chilenos. Esa pena de cárcel se va a cumplir en Chile sin ningún privilegio. También se ha escuchado de parte de la candidata de gobierno que la distribución de la migración en Chile no cumple con los parámetros de igualdad, que es un concepto que ellos usan reiteradamente, y que hay regiones que han ido pagando con mayor número de población migrante y que hay algunos que hoy día podemos ver en estadísticas que tienen menos del 1,5% de población migrante en sus regiones. Dentro de esas regiones tenemos Magallanes, tenemos Aysén, tenemos los lagos, tenemos los ríos, incluso tenemos Ñuble, la Araucanía, incluso Atacama está dentro de menor población migrante del 1,5%. Recordemos que en Chile eso supera el 10%. Nosotros vamos a defender las regiones. Aquellas regiones que hoy día tengan una tasa de población migrante inferior al promedio nacional, lo vamos a mantener así. No vamos a permitir que se abuse, como se ha hecho en otros países, por políticas migratorias de gobierno, que esto se genere una especie de igualdad
en las malas condiciones que se viven en algunas regiones. Y también, con la misma fuerza y claridad, decimos que se van a terminar los privilegios. Entendemos que alguien que viene migrando puede tener algún problema de salud, puede venir con menores de edad que requieran cierta atención en educación, pero eso no va a ser a costa de los chilenos. Así como nosotros hoy día lo que planteamos es que la migración ilegal va a ser un delito, esas personas van a ser retenidas en centros especiales donde se les podrá prestar la atención de salud y educación necesaria mientras permanezcan recluidos en nuestro país hasta que vuelvan a su país de origen o al país por donde entraron. Pero esto de que una persona hoy día entra y diga yo necesito atención de salud y solicito una credencial para salud o necesito educación, necesito una credencial para educación, se va a terminar. Por lo tanto, ya una persona no va a tener tres identidades. La identidad para el tema de salud, la identidad para el tema de educación y la identidad para su situación civil. Eso lo vamos a enfrentar con radicalidad. Todas estas son señales, primero, para decirle a las personas que no vengan a Chile, porque hoy día tenemos muchas dificultades, y los que están en Chile en situación irregular, que empiecen a pensar qué es lo que van a hacer a futuro. Regularizaciones masivas no van a haber. Y dentro de lo que es lo que proponemos hoy día están las 5 medidas de la candidatura de Kast, que hemos conversado con los parlamentarios, que hemos conversado con los candidatos y que se basan en primer lugar en el fin al empadronamiento como una vía de regularización. Cuando vimos el debate de las primarias, vimos a los candidatos explayarse sobre algunos temas y en concreto la candidata Jara señaló en un debate que tuvo en la Universidad de Chile en primarias con otros candidatos que había que abrir la vista, había que darse cuenta de cuál era la realidad y de que teníamos que regularizar a todos aquellos inmigrantes irregulares, haciendo alusión a regularizaciones masivas que ya se habían realizado en el gobierno anterior con cerca de 300.000 personas. Esas personas tuvieron su oportunidad, no se regularizaron. En el intentanto ingresaron más de 125.000 personas de manera irregular durante este gobierno, a pesar de las medidas que nosotros fuimos planteando para que eso ocurriera. En el último debate, la candidata Jara plantea que ya no es partidaria de la regularización, sino del empadronamiento, para luego regularizar. Una adecuación del lenguaje, entendible por el rechazo que ha generado lo que ella plantea de la regularización masiva, pero eso es algo que nosotros no vamos a permitir y no vamos a hacer, ni empadronamientos ni regularizaciones masivas. Cosa distinta es tener los datos biométricos o personales de cada persona para identificarlo y luego expulsarlo, que es una situación muy distinta. Esto no es un empadronamiento del que nosotros llegaríamos a hablar para poder regularizar, sino que es para identificar y expulsar. Después, el segundo punto es lo que ya les señalaba, que la migración ilegal se va a convertir en un delito. Y ese delito va a subir la sanción para que esa persona pueda ser detenida, retenida, hasta que pueda ser expulsada a su país de origen o volver al país por donde entró migrando. En esto claramente hay que hablar con los países vecinos. Hemos visto cambios favorables en países como Bolivia, en lo que será la próxima presidencia, donde ellos han señalado que quieren colaborar para mantener las buenas relaciones comerciales e internacionales con Chile, y creemos que eso es un gran tema para explorar hacia adelante en los temas de relaciones internacionales, tanto con Bolivia como con Perú, por donde tenemos las mayores dificultades de inmigración ilegal. Después, el tema de la cárcel primero y la expulsión post-condena. En eso también ser muy claro. Cualquier persona que haya sido condenada por un tribunal, que se encuentre prófuga en Chile, siendo extranjero, va a ser perseguida si es prófugo y si es hoy día un delincuente preso, va a cumplir su condena completa en Chile, en un recinto penal especial, sin
beneficios de ningún tipo, de acuerdo a lo que establece el reglamento penitenciario, en temas de visitas, en temas de encomienda, en temas de compartir con otras personas, y va a ser una cárcel especial para extranjeros delincuentes que una vez que cumplan su condena, sí van a ser expulsados. En cuarto lugar, no vamos a permitir que ninguna región más sufra los perjuicios que sufren hoy día algunas regiones donde se ha concentrado el tema de la inmigración ilegal, y somos contrarios a ese concepto de emparejar la cancha que ha planteado en su programa de gobierno y en el debate de primarias la candidata Jara. Y finalmente, el concepto principal es que los chilenos están primeros, esto en torno a los privilegios que puede tener un inmigrante irregular en temas de salud, educación, también de vivienda, porque también hemos visto situaciones complejas donde chilenos han visto postergada la postulación a su propia vivienda porque algún inmigrante que quizás habiendo dejado la situación de irregular, pero teniendo menos tiempo de postulación en un comité de vivienda, ha sido beneficiado con una vivienda propia construida por el Estado. Esto también conlleva una fiscalización mucho más estricta de los arriendos a inmigrantes ilegales. Recuerden que los arriendos se deben declarar, cualquier ingreso se debe declarar, y cualquier persona que le arriende a un inmigrante ilegal, nosotros vamos a ejercer un control estricto sobre ese tema. Cualquier persona que se preste para movilizar en largos tramos, no estoy hablando del transporte colectivo menor, del transporte colectivo urbano, donde es imposible que el conductor pueda controlar a todos los que se suben al bus. Pero sí hay empresas que han comprado buses, o hay personas que se dedican al transporte de grupos de personas que no tienen las condiciones de inmigrantes regulares o de chilenos y que hacen transporte ilegal. Es similar a lo que ocurre en los días de lluvia cuando vemos que aparecen los famosos piratas. Bueno, hay piratas de los irregulares. A ellos los vamos a perseguir y los vamos a sancionar y les vamos a quitar sus vehículos. Lo mismo aquellos que promueven el comercio ilegal que favorezca la posibilidad de generar un trabajo informal para extranjeros irregulares. Aquí no vamos a solamente ir por la persona que vende un producto en un semáforo, sino vamos a ir en contra de los proveedores de esos productos. Y eso pasa por las bodegas, pasa por las aduanas, por un control carretero. Hoy día, solo en temas de cigarros clandestinos o irregulares, vemos cómo se pueden adquirir en todo Chile. Bueno, eso lo vamos a combatir con toda la fuerza. Y finalmente, dentro de lo mismo de los privilegios, hoy día cualquier chileno puede enviar remesas al extranjero de vía formal. Pero hay ciertos países donde no tenemos esas relaciones formales establecidas y que de alguna manera reciben remesas desde Chile. Bueno, todo eso, que también ha sido objeto de algunas discusiones en las distintas comisiones de Hacienda, de Gobierno Interior, lo vamos a retomar y lo vamos a reforzar. Hoy día en Chile sabemos de remesas por parte de personas de un monto cercano a los 2.000 millones de dólares. Eso puede duplicarse incluso si es que vamos a las remesas irregulares por distintas vías. Puede ser personas que estén de manera irregular y le envíen recursos a sus familias, o pueden ser organismos de crimen organizado instalados en Chile que de alguna manera blanquean los recursos y los sacan de Chile. Ahí todo lo que es la unidad de análisis financiero, todo lo que es la organización del Estado para combatir el crimen organizado va a tener herramientas suficientes para poder combatir esta situación. Por lo tanto, les decimos que hay un antes y un después en este tema. Los dejo ahora con el diputado Mesa, después con el diputado Arroyo, que han abordado estos temas en sus distintas comisiones. Diputado Mesa. Muchas gracias. Las medidas que hoy día la campaña de José Antonio Kast presenta no son medidas improvisadas, son muchas de estas ideas que hemos estado impulsando en el Congreso en los últimos años. Y que la intransigencia y sobre todo la complacencia del gobierno con la inmigración ilegal ha impedido que avance. Les quiero llamar la atención sobre lo que ocurre con el delito, o lo que debiese ser un delito, de ingreso ilegal al país. Hasta 2020, a pesar de que no se aplicaba, era una norma que existía. Era delito ingresar ilegalmente a nuestro país. Y se nos dijo que para facilitar la expulsión
se iba a convertir en una falta. Yo creo que las cifras demuestran que lejos de facilitar la expulsión, el bajar la categoría de delito a simple falta, lo que logró fue facilitar el ingreso de inmigrantes ilegales a nuestro país. Por eso es que es fundamental volver a elevar la categoría de delito el ingreso ilegal. Y es una cuestión que hemos hecho presentando proyectos en particular, proyectos que han salido de la Comisión de Gobierno Interior y que están entrampados en el Congreso con la complacencia del gobierno. Es por eso que hemos ingresado indicaciones a proyectos de ley que el propio gobierno ha impulsado y que ellos se han encargado o han buscado votar y echar a piso. Y es por eso que hoy día, si ustedes se preguntan por qué la reforma a la ley de migraciones que impulsó el gobierno llegó al Senado y se congeló, es porque logramos que la mayoría que hoy día existe en el Congreso, que es una mayoría contra la inmigración ilegal, se impusiera. Pero el gobierno, como tiene la llave y la manija de la discusión legislativa, ha intentado torcer la mano. Quiero llamarle la atención también sobre lo siguiente. En 2021 en las campañas vimos cómo el contraste era claro. Por un lado, la campaña de José Antonio Kast en 2021, quizás la medida más clara era la construcción de una zanja, que creo que con el plan escudo fronterizo se ha profundizado y se ha profesionalizado. Todas estas 5 medidas requieren de un control físico concreto y férreo de nuestra frontera. Y por otro lado, la campaña de Gabriel Boric, su principal propuesta era la regularización, era el empadronamiento para la regularización. Un déjà vu de lo que hoy día estamos viviendo con Janet Jara. Ese contraste es más claro el día de hoy. Ese contraste demuestra que quienes hoy día estamos por regular como corresponde a nuestras fronteras y controlarlas, por hacerle la vida imposible a las bandas de crimen organizado que se dedican a traficar personas a través de las fronteras, y por hacer la vida imposible a quienes hoy día se aprovechan de los inmigrantes ilegales y les cobran arriendos por sobre el mercado y les cobran en condiciones que en ninguna otra parte se les cobraría. A todas esas personas les queda claro cuál es el contraste entre una campaña como la de Janet Jara, que más allá de las explicaciones, lo que quiere es empadronar para regularizar, y una campaña como la que lidera José Antonio Kast, que lo que quiere es hacerle la vida imposible a estas personas. Van a cumplir las condenas cuando sean condenados, y luego de eso van a ser expulsados, pero no van a cumplir las condenas en las condiciones que hoy día se cumplen en las cárceles, donde el crimen organizado campea. Va a ser en una cárcel en donde vivirán un verdadero infierno. Entonces, los chilenos ya podemos empezar a hacer la cuenta regresiva. El 11 de marzo, si es que finalmente en segunda vuelta la candidatura de José Antonio Kast, que es lo que yo creo, se logra imponer a la candidatura de continuidad de Janet Jara, el 11 de marzo se acabó la fiesta para quienes hoy día hacen un negocio de la inmigración ilegal. El 11 de marzo comienza a ordenarse el país. Para eso necesitamos que estas medidas y muchas otras que se van a ir presentando con el tiempo se concreten. Y por eso es fundamental que así como necesitamos que José Antonio Kast llegue a la moneda, los parlamentarios que hoy día postulamos a la reelección y muchos de los candidatos que nos acompañan al día de hoy, logremos una mayoría en el Congreso. Porque será en el Congreso donde medidas como, por ejemplo, el convertir nuevamente en delito el ingreso ilegal al país, van a tener que pasar. Hoy día el contraste está claro. Janet Jara y la continuidad del empadronamiento y la regularización, José Antonio Kast, el cierre de las fronteras y la persecución total a quienes han convertido la inmigración ilegal en un verdadero negocio. Muchas gracias. Estas medidas son tremendamente importantes porque provocan 2 tipos de cierre. Uno, el cierre físico de la frontera, y un cierre de tipo legal y legislativo en donde hay un desincentivo a que los migrantes puedan llegar a Chile. Diferencia a lo que ocurre hoy día en donde hay una campaña también en el exterior para que todos vengan y entren por donde sea, si en la puerta, por el patio, por una ventana, por donde sea. Esto se tiene que regular. La gente en la calle nos pide que este tipo de legislaciones sean las que imperen. Nosotros tenemos ya acá el proyecto que se presentó en la Cámara de Diputados y que está hoy día en el Senado, que es el proyecto, ¿no es cierto?, que termina por hacer esta inmigración, ya dejar de ser regularla, porque hoy día no solamente se habla de una inmigración regular, ya no es ilegal. Este es el proyecto que modifica la ley 21.325 de Migración y Extranjería para tipificar el delito de ingreso clandestino al territorio nacional. Desincentiva completamente el hecho de que hoy día en el extranjero
estén incluso rematando visas para trabajar en Chile, entren por cualquier lado, y nosotros vamos a hacer hoy día una inmigración para la gente que viene a aportar, se va a ser bien recibido, pero el que no, también se va a ir preso, y el que viene a delinquir, por supuesto, también va a tener un trato muy distinto. Vamos a hacer un orden. Cuando tengamos nuestro futuro presidente José Antonio Kast, estas leyes van a tener urgencia con un sentido real del que lo pide la ciudadanía. No como hoy día el sentido de urgencia que tienen, donde ponen al pajarete como suma urgencia, como ponen la dieta de Boris o el día de la longaniza. Yo creo que estamos con un Chile más serio y que necesitamos también cumplir esta normativa para cuidar a los ciudadanos de nuestro país. Claramente hay una disputa entre Biobío y Ñuble, pero bueno. Ajá. No sé si Arturo o Sara, no sé si hay preguntas de las medidas, preguntas políticas, que yo sé que pueden estar ahí. Sí, buenos días, candidato. Soy Matthew Malinowski de la agencia de noticias Bloomberg News. Quiero saber, bajo su eventual gobierno, ¿va a existir la posibilidad de hacer redadas migratorias masivas, tal como se ha hecho últimamente, por ejemplo, en los Estados Unidos? Gracias. Nosotros en esto vamos a cumplir siempre en base a la Constitución y la ley. Lo que esté facultado por nuestra legislación es lo que vamos a hacer. Si es que en algún momento Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones determinan que en algún sector de la ciudad se debe hacer una revisión, un empadronamiento, lo vamos a hacer. Siempre dentro del marco de la ley y la Constitución. Otras situaciones tendrán que regirse por modificaciones legales previas. Hoy día hay ciudadanos que están en una condición irregular, pero su condición hoy día es una falta y no un delito. Y nosotros en esto hemos sido también muy claros y transparentes. Con la Constitución y con la Constitución en la mano, vamos a hacer que Chile tenga un cambio radical. Por acá, Trinidad de Canal 13, tengo varias preguntas, pero respecto de la pauta, si puede dar más detalles de esta cárcel que va a ser exclusiva para delincuentes extranjeros que cometan delitos acá en el país. Sí, nosotros hoy día tenemos varias cárceles en distintos lugares del país y estamos determinando cuál de esas cárceles sería de uso exclusivo para delincuentes extranjeros. No hemos definido todavía cuál es la cárcel, vamos a determinar cuáles son las condiciones que esto tiene que cumplir, vamos a determinar cuál es la población penal extranjera y la mayor concentración de esta en las distintas regiones, y en base a datos técnicos y objetivos vamos a tomar esa determinación. Decía el diputado Mesa que tendrían distintas condiciones en las que vivirían las personas al interior del penal. ¿Eso también todavía está por definirse o hay algunos detalles? Todo de nuevo dentro de los reglamentos establecidos hoy día por el régimen penitenciario. Recordemos que algunos de esos son reglamentos que pueden modificarse vía administrativa. Hoy día hay sanciones que afectan a quienes incumplen ciertas normas que no se aplican porque falta un control efectivo dentro de las cárceles, cosas que vamos a retomar, y por eso siempre hemos hablado de reforzar todo lo que es Gendarmería de Chile. Gendarmería es una tremenda institución que se ha visto afectada por hechos puntuales de corrupción. Ustedes saben que en el equipo de seguridad trabaja el coronel González en retiro de Gendarmería y con él estamos elaborando dentro de las normas penitenciarias un antes y un después en lo que va a ser el manejo de las cárceles. Candidato, buenos días. Pedro Schwarz, de la agencia France Press. En el segundo punto, cuando habla de pasar a ser delito la inmigración irregular, quería preguntarle dos cosas ahí. La gente que va a estos centros de detención, ¿va a incluir niños en esos centros de detención? Y lo otro es si es que al tener un delito, eso implica ir necesariamente a prisión por el hecho de ser un delito. Aquí hay varias distinciones. Hoy día niños son utilizados para cometer delitos y son niños que no vienen con sus familias. Y se ha detectado en la frontera norte, en específico en la frontera con Arica, el uso de niños para transitar con adultos. Eso es algo que está siendo investigado por la Fiscalía Regional de Arica con ayuda de los tribunales, y eso va a requerir una sanción aún mayor para quienes abusan de menores usándolo como una especie de pasaporte para ingresar. Situación distinta es cuando una familia de migrantes viene con sus hijos.
todos ellos van a quedar en una situación de ilegalidad. Por lo tanto, todos ellos van a tener que estar en un centro de acogida. Ese centro de acogida considera todas las atenciones necesarias en temas de salud, en temas de educación y mantener siempre que se acredite, porque también es importante acreditar la unión familiar del grupo de migrantes. Lo primero que tenemos que separar es a los niños objetos de crimen organizado que son utilizados para ingresar supuestas familias vinculadas. Es un delito que está claro, que se ocurre hoy día, y hay que distinguirlo de la familia que puede venir con su hijo. Todos van a quedar en centros de detención provisoria, al menos por el tiempo más prolongado que permita su expulsión al país de origen o su reconducción al país donde ingresaron. Esto es una modificación legal que se hizo en Italia. Se amplió el periodo de detención de las personas para que en ese periodo se establezca el dónde van a ser redirigidas esas personas. Lo único que está claro es que esas personas no van a entrar más allá del límite que autorice esa situación de retención hasta su expulsión. Candidato, buenos días. Quería preguntarle respecto de la ley de presupuesto, la tramitación. En específico me interesa saber cuál va a ser la prioridad dentro de esta tramitación respecto del recorte del gasto fiscal y también si es que hay una apertura a trabajar, por ejemplo, con otras candidaturas de oposición en una especie de plan común respecto de reducción del gasto público. Nosotros hemos marcado una pauta en este sentido en las discusiones presupuestarias anteriores. Aquí nos acompaña el diputado Romero, que era el encargado de Hacienda de la bancada republicana. Siempre hemos tratado de ser copartícipes de nuestras presentaciones al resto de las bancadas. Hemos trabajado en base a las propuestas que ha hecho Ideas Republicanas, que es nuestro centro de estudio, siempre reconociendo el trabajo que pueden realizar otros centros de estudio como el Instituto Libertad, el Instituto Libertad y Desarrollo, el Instituto por el Progreso, el Instituto Piensa, siempre buscando las mejores oportunidades para recortar el gasto político. Cada vez nos damos más cuenta del abuso del presupuesto público. Hemos visto situaciones increíbles en temas de vivienda, donde se compra con sobreprecio terrenos que no eran para vivienda, pero sobre los cuales se construyen viviendas. Hemos visto cómo se han autorizado convenios por distintas autoridades regionales y ministeriales para desviar fondos. Hemos visto cómo funcionarios públicos se han aprovechado de un concepto que es legítimo, que es la licencia médica, para defraudar al fisco. En gobiernos anteriores vimos cómo algunos funcionarios públicos hicieron uso de un beneficio fiscal que era para las personas que no tenían trabajo. Por lo tanto, todo lo que sea achicar el gasto político, primero, todo lo que sea ordenar la casa, saber exactamente cuántos son los funcionarios o cuántas son las personas que reciben un cheque emitido por el Estado, cosa que hoy día te le pregunta al actual ministro de Hacienda, o le pregunta al anterior ministro de Hacienda, o le pregunta a la mejor, según el anterior ministro de Hacienda, la mejor directora de presupuesto de la historia de Chile, no saben. En el desorden, en el caos, reina la corrupción. Por lo tanto, lo primero que nosotros queremos hacer es ordenar las cuentas públicas. Hoy día hay herramientas suficientes para poder hacerlo. Hay una autoridad contralora que en el país ha demostrado que con los mismos funcionarios, con las mismas leyes y aplicando algo de sentido común, porque ni siquiera ha tenido la posibilidad de tener más recursos para aplicar nuevos sistemas de inteligencia artificial, ya le ha ahorrado a Chile, solo en temas de licencias médicas, cerca de $100 millones. Si nosotros eso lo extrapolamos al tema del fraude en la evasión del transporte público, si lo extrapolamos al fraude que hay en beneficio por convenios, al fraude que se da día a día y cada día nos sorprendemos más. El ejemplo ya es reiterado, algunos dicen, oye, cambiemos el ejemplo. Laura Albornoz. Bueno, Laura Albornoz no solamente directora de una empresa pública del Estado, sin tener la expertise necesaria, sino que ha logrado que contraten dentro de la empresa pública del Estado otras personas que tampoco teniendo expertise en temas de costos del petróleo, gasta recursos públicos en viáticos, en asesorías, en seminarios. Lo que nosotros extrapolamos ahí, si encontráramos 10.000 personas en una situación similar a la de Laura Albornoz, el ahorro fiscal sería impresionante. Ya vemos cómo centros de estudio como el CEP
nos han señalado que hay una posibilidad real de hacer recortes públicos. Vemos como la Comisión Fiscal Autónoma está señalando que el ahorro fiscal tiene que ser mayor. Vimos una columna este fin de semana de la directora de Libertad y Desarrollo, donde señala que el déficit no va a ser de 6.000, sino que puede llegar a los 10.000. Y para empezar a conversar de un ajuste fiscal deberíamos estar en los 6.000. De que va a haber discusión. Va a haber. Algunos van a plantear 2.000 millones de ajuste fiscal por año. Nosotros planteamos una meta alta. Y esperamos que todos, si somos electos, nos colaboren para alcanzar esa meta para el bien de los chilenos. Lo que no vamos a hacer es recortar gasto social. Todas las personas que hoy día señalan que si nosotros recortamos 6.000 millones vamos a afectar en alguna medida algún beneficio social, sea en previsión, sea en temas de salud, sea en temas de educación, no lo vamos a hacer. Somos muy claros en decir que en estos 50 y tantos días que quedan van a haber muchas mentiras. Van a haber mucha difamación, pero nosotros cada vez vamos a ser más claros y vamos a ir explicando cada día con mayor detalle, en la medida que se vayan acercando los plazos, el dónde vamos a cortar el gasto político. Y se van a sorprender de los distintos estudios que hemos realizado para ir apuntando al gasto político, nunca al gasto social. Candidato, y en la misma línea del presupuesto, en cada presupuesto que tiene un nuevo gobierno se considera un monto de libre disposición para que pueda ser usado como se estime conveniente. ¿Cuánto requeriría su gobierno o cuánto es el monto necesario que ustedes crean? El menos posible. Esperamos no tener que ni siquiera usarlo. Estamos viendo incluso medidas de austeridad que ustedes los van a sorprender. Ya le hemos planteado a todos nuestros concejales en ejercicio, a todos nuestros cores en ejercicio, a todos los que tengan un cargo de elección popular, que la idea es que cada uno se mantenga en ese cargo de elección popular y no aspire a un segundo cargo. Eso es también una señal clara que estamos dando. Si algún concejal legítimamente quiere trabajar en una función del Estado para los cuales tenga las atribuciones, tenga los conocimientos, ni un problema, pero va a tener que dejar el cargo de concejal. Esto no va a ser la silla musical para favorecer a los amigos. Hemos sido muy claros en temas de nepotismo. Aquí todos los parlamentarios saben que de salir electos nadie va a poder recomendar a un pariente en ninguna de las líneas y en ninguno de los sentidos, porque algunos que hoy día se postulan hace 10 años preguntaron, señora pariente, ¿en qué sentido? Eso no lo van a ver con nosotros. Y eso es una norma que hemos ido planteando desde hace 8 años atrás y la vamos a llevar a la práctica. Y todos los que estamos aquí tenemos ese compromiso de ahorrar para que los recursos de verdad le lleguen a la gente más humilde. Yo el día del Te Deum les señalé que era importante que todos los candidatos fueran una y otra vez a los sectores más vulnerables de Chile, a aquellos sectores donde no hay áreas verdes, a aquellos sectores donde los consultorios hoy día tienen resguardo policial, a aquellos sectores donde asesinan a personas los fines de semana y hay más animitas que monumentos o juegos infantiles, para que nunca se nos olvide por qué estamos acá. Porque nuestra misión es recuperar la calidad de vida, primero para las personas más vulneradas de nuestra patria. Candidato, buenas tardes. Agustín Bianchetti de Mega Noticias. Le quería consultar sobre las encuestas, pero principalmente por el repunte del candidato Harold May Nichols. Si es que usted, en caso de llegar a segunda vuelta, optaría por los votos de ese candidato y si es que descarta o no tenerlo en un eventual gabinete. Nosotros también lo hemos señalado en distintas ocasiones de los aquí presentes, es que nosotros aspiramos a ganar la presidencia, a ganar una mayoría parlamentaria que es fundamental para llevar adelante ciertos cambios legislativos, y también hemos señalado que de llegar a ser gobierno le pediríamos al Parlamento que trabajemos por un gobierno de unidad nacional. Unidad nacional para enfrentar la inmigración, unidad nacional para enfrentar el narcotráfico, el crimen organizado, el terrorismo, las listas de espera en salud, el tema de cómo generar mayor incentivo a que los jóvenes hagan una vida sana. Y si alguno de los candidatos tiene buenas ideas, siempre van a ser bienvenidas. Claramente el candidato May Nichols en el último debate dijo que tenía un conocimiento acabado de Chile. Y dijo, he tenido la fortuna de recorrer más de 200 comunas. Me alegro. Yo también he tenido esa posibilidad y he recorrido 344. Y el conocimiento práctico que cada uno tenga y quiera ponerlo a disposición de la patria, siempre va a ser bienvenido.
Candidato, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo le quiero consultar por las encuestas. Usted en las últimas 2 semanas ha tenido una caída de varios puntos en particular. ¿Hay preocupación al interior de su comando por esta caída? Y también, ¿a qué le atribuye esto? Muchos dicen que es por el tema de su propuesta de echado préstamos, también el tema de los bots. Y aprovecho también de hacerle una segunda consulta respecto a los dichos del candidato Artés durante esta mañana. Él dice que su gobierno no va a durar nada. El candidato Artés. Artés. Que dice que El su profesor gobierno... Artés. Dice que si usted llega al Palacio de la Moneda, su gobierno no va a durar nada porque la calle y la izquierda lo van a impedir. ¿Qué le parecen esas declaraciones? Lamentable. Creo que alguien que se postula a un cargo de elección democrática debe respetar las reglas democráticas. Nosotros siempre hemos estado a favor de la manifestación pacífica, de la expresión de cualquier causa legítima dentro de los cánones que establece la ley y la Constitución. Si algún candidato se quiere salir de ese marco, bueno, que se lo diga a la ciudadanía para ver cuál es el apoyo ciudadano que va a tener. Y también señalar que si si yo logro la presidencia, vamos a aplicar la ley. Y aquella persona que infrinja las normas de respeto al prójimo, bueno, va a sufrir las consecuencias que corresponda. Si nosotros promovemos la ley, como lo hemos dicho, de la manifestación a cara descubierta y utilizando los medios legítimos, pagando por los daños que se realicen, quiere manifestarse, no hay ningún problema. Pero si alguien va encapuchado, si alguien arroja una bomba Molotov, si alguien le dispara a un carabinero, si alguien agrede a la fuerza pública, a las fuerzas de orden, va a sufrir todas las consecuencias habidas por haber, sea candidato o sea un ciudadano de a pie. Por lo tanto, espero que el señor Artés rectifique sus dichos y en los próximos debates los aclare, porque este concepto del poder popular y de los tribunales populares es para ciertas naciones donde reinan las dictaduras. Aquí en Chile estamos en democracia. ¿Y por las encuestas? Por las encuestas, al menos yo estoy muy tranquilo. Los dejo con Arturo Esquella y con Sara Concha para ver si los comandos están intranquilos o no. Nosotros... yo lo que diría es que nosotros nunca hemos mirado las encuestas para tomar una determinación. Venimos planteando y mostrando las distintas encuestas hace más de 6 meses, 7, 8 meses. Publicamos todos los días domingos todas las encuestas, incluso aquellas que mostraban que yo iba en 4º, 5º lugar. Y nunca hemos tenido un problema, porque nosotros tenemos una línea clara, tenemos una opción política que hemos levantado desde bastante tiempo, no la hemos modificado, hemos sido transparentes con la ciudadanía en cada una de las materias, sea en la materia de la emergencia de seguridad, en la emergencia social, en la emergencia económica. Por lo tanto, las encuestas van y vienen. Será la ciudadanía la que tiene que elegir el 14 de diciembre cuál es el candidato que aspiran que gane. Nosotros lo que hemos señalado, y yo en particular, que si yo no pasara a la segunda vuelta, voy a apoyar a cualquier candidato que sea de la oposición al actual gobierno y me voy a esforzar hasta el último día para terminar con este mal gobierno. ¿Y el echado préstamo entonces lo va a mantener en su programa? Nosotros lo que hemos señalado desde que esto fue objeto de análisis en el debate legislativo, que no nos parece razonable que los chilenos, los trabajadores, tengan que financiar un préstamo a un Estado ineficiente. Hemos visto cómo han malgastado los recursos en Televisión Nacional. Vemos todos los días cómo malgastan los recursos en la Empresa Nacional del Petróleo. Hemos visto todos los días cómo se roban los recursos en los convenios. Hemos visto cada vez que un gobierno inventa una política pública como del gas a precio justo, cómo se usa el recurso de los chilenos más pobres. El Estado hoy día tiene posibilidades a través de distintos mecanismos de solicitar un préstamo internacional para suplir el préstamo que le exige a los trabajadores de Chile. No nos parece razonable que una persona durante 25 años tenga que prestarle al Estado 15.000 pesos mensuales y que incluso hayan parlamentarios, que son parte del comando de la candidata a la continuidad, que en algún momento en el debate legislativo pusieron en duda la devolución de ese préstamo, porque hablaban de la solidaridad. La solidaridad que la hagan los políticos haciendo buen uso de los recursos públicos y que no le pidan al trabajador más esforzado, al trabajador más humilde, que le pase plata al Estado. Eso sí pasa por una modificación legal. Nosotros en esto, vuelvo a decir,
todo lo que nosotros vayamos a hacer en esas materias va a pasar por una legislación que va a tener que votar el Parlamento y serán ellos los que libremente decidan si les parece la fórmula que nosotros les planteamos. Candidato, estamos a un año de los hechos ocurridos de Manuel Monsalve, ¿cierto? Una investigación que continúa y que lo tiene en arresto domiciliario total. ¿Usted a qué se compromete en caso que pasara una situación, ojalá que no, pero en caso que pasara mientras usted fuese un presidente? ¿Le daría el espacio, por ejemplo? Echarlo al primer día, al primer momento de tener conocimiento de la comisión de un delito, sea de un delito de orden sexual, sea de orden de un delito económico, sea de cualquier tipo de infracción. Y todos los que estamos en esta campaña tienen clarísimo que el que cometa un delito no solamente va a ser expulsado, sino que le va a caer todo el peso de la ley. Cualquier gobierno puede verse expuesto a situaciones como esa. Uno ve caras y no corazones, pero el día que uno se entera de la comisión de un delito, cualquiera este sea, la reacción tiene que ser inmediata. No puede ser como en el caso del señor Monsalve, que el presidente lo acogiera, le creyera al victimario y no a la víctima, como fueron sus dichos permanentes, que se le facilitara los medios para ir a visitar a su familia, que le facilitara los medios para volver, que lo dejara ir a exponer al Parlamento de la República cuando estaban en el debate presupuestario y que solo por una aparición en la prensa lo llamara al orden y después diera una explicación que nadie entendió durante más de una hora, donde lo único que hizo fue dejar en una mala situación a su jefa de prensa. Y hasta el día de hoy todavía no veo al presidente de la República ni a ninguno de sus ministros pedir perdón por la afrenta que le realizaron a Chile entero. ¿Y la presunción de inocencia no va a estar en ningún caso? En este caso. No, pero usted dice a cualquier delito. Eso lo tendrá que demostrar la persona frente a los tribunales de justicia. Para eso son los tribunales de justicia. Pero enterándonos de cualquier infracción, falta de algún funcionario público de un eventual gobierno nuestro, vamos a ser implacables. Candidato, muy buenas tardes. Guillermo San Martín de Chilevisión Noticias. Queríamos consultarle a propósito del parecer o su opinión en general respecto a lo que es la postulación de Michelle Bachelet como secretaria general de la ONU, que incluso la moneda también lo ha tomado casi como un tema país, generando algún tipo de acciones por parte de distintos ministros y también el propio presidente de la República. Bueno, la expresidenta está en todo su derecho de hacer las postulaciones que estime conveniente. En los próximos días veremos la exposición del presidente Boric en las Naciones Unidas, veremos qué es lo que plantea y veremos a futuro lo que se vaya dando. Hoy día son especulaciones, pero cada chileno y alguien que haya tenido algún cargo relevante como la presidencia de la República está en todo su derecho de postular. ¿Llegar al Palacio de la Moneda apoyaría? Dejemos que ocurran las cosas y después nos pronunciamos. También, sí, quería aprovechar de consultarle también a propósito ¿política? un poco de lo que es la continuidad de la campaña. Sí, quiere hablar Arturo, especialmente en medio de lo que es esta recta final de lo que se viene en términos de desafío. ¿Cuál creen ustedes que deben ser los énfasis que debe tener la campaña presidencial y en general también la parlamentaria con lo que va a ocurrir el próximo 16 de noviembre? Bueno, el desafío es bien claro, llegar a todos los rincones de Chile explicándoles a los chilenos con un tono de esperanza de que efectivamente Chile puede ser uno de los países más seguros de Latinoamérica, explicarles cuáles van a ser las medidas, explicarles en qué consiste cuando nosotros hablamos de un cambio radical para combatir el narcotráfico, el crimen organizado, la delincuencia de esa talla, el terrorismo en la macrozona sur. Si nosotros somos capaces de tocar las puertas de cada uno de los rincones de nuestro país, de cada una de las personas que están esperando angustiadas en su casa que alguien les resuelva la vida en estas materias, efectivamente no tenemos ninguna duda de que José Antonio Kast será el próximo presidente de la República. Y para eso es muy importante que esté acompañado de una mayoría significativa en el Congreso Nacional. Como nunca antes, hoy día, quienes estamos en la oposición, podemos ganar y tener mayoría en ambas cámaras. Esa es una oportunidad que tenemos que aprovechar y por lo mismo hacemos un llamado a todos quienes están en la oposición a trabajar lealmente, a confirmar públicamente de que van a estar apoyando a quienes estén pasando por parte de la oposición a segunda vuelta, me refiero a los candidatos presidenciales, y a darse cuenta que al frente tenemos a una candidata que no solo es la continuadora del gobierno de Gabriel Boric, sino que también es militante del Partido Comunista. Sabemos que la mezcla de ambas profundizaría el daño tan significativo que se le ha hecho durante estos últimos 3 años y fracción al país, y esta es la gran oportunidad que tenemos para salir de ese hoyo como chilenos.